Muy bien, vamos a iniciar con el tema de la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867. Pero para hacer un poco de cómo se llegó hasta ahí, tenemos que hacer un recuento de lo que fue la época en la que se estaba viviendo, qué estaba sucediendo en México. Bueno, una de las cosas, en 1860 termina la Guerra de Reforma. Guerra de Reforma, pues inicia uno de los principales, pues como ya sabemos, fue Benito Juárez García. También en esta guerra se encontraba Lerdo de Tejada, que más tarde llegaría a ser presidente, y otro nombre que les va a aparecer a través de la historia, Porfirio Díaz. Todos ellos se encontraron luchando en diferentes conflictos, como fue la batalla de Puebla, la invasión francesa y todas estas cuestiones que hubo en esa época. En el año de 1860 termina la Guerra de Reforma. Juárez asume la presidencia en el año de 1861, pero fue el que haya asumido la presidencia en este año tuvo que ver también otros acontecimientos. Él formaba parte del grupo de los liberales, entonces los conservadores no estaban muy de acuerdo en esto. Y en el año de 1862 ellos querían un imperio, entonces ellos se traen como emperadores a Maximiliano y a Carlota de Austria. Aunque los trajeron vinieron por parte de los conservadores, cuando Maximiliano llega a México, él empieza a tomar una serie de medidas en cuanto a educación. Con Maximiliano se vino una educación con este principio positivista. Más adelante vamos a hablar de todas las características que tiene este principio. Sin embargo, él trajo para la educación un modelo de instrucción francés, en el cual pues venían las carreras cortas, a él se le debe las tareas en casa, las firmas con los papás, la comunicación con los papás y alumnos. Él vio que la educación estaba muy mermada, entonces en cuanto a cuestión universitaria, en el año de 1865 cierra la universidad porque estaban realmente muy en decadencia. A pesar de que Maximiliano llega a México, Benito Juárez se retira a lo que hoy es Ciudad Juárez. Y ahí él declara, el poder está no necesariamente en el centro del país, sino donde se encuentre el presidente, en este caso pues él, ¿verdad? Entonces él ve que se hace necesario, pues realmente existían como dos poderes. Por el lado de los conservadores pues está Maximiliano, más sin embargo él al introducir este tipo de educación tenía más bien tintes positivistas que por los cuales luchaban los liberales. Se interesaba mucho por primera vez en la separación iglesia y Estado, que era uno de los fines que luchaban los liberales. A los conservadores esta cuestión no les cayó muy bien, ¿verdad? Porque ellos lo habían traído pues para que continuara para asumir el imperio y que continuara con ellos. Sin embargo, él en cuestión de educación empezó a hacer este tipo de reformas. Ya en el año de 1865, él empieza a ver como un esbozo de cómo estaba la educación y vio que sobre todo la educación universitaria pues estaba muy mal. En el año de 1867 muere Maximiliano. Ya sabemos, ganó el grupo de los liberales
y es fusilado en el Cerro de las Campanas. Entonces Benito Juárez se da cuenta de que es necesario realizar una ley para todo el territorio. ¿Sí? Entonces esta ley, por supuesto, tiene que ser con una orientación positivista, con el pensamiento que era de los liberales. Y ¿cuáles van a ser los fines? Pues va a ser ordenar una base en la educación en todo el país. El objetivo de esta educación, de esta ley, es ordenar y reorganizar la educación nacional. Para ello, el ministro de Educación era el señor Antonio Martínez de Castro. Pero una figura muy importante aquí, antes de él, fue Ignacio Martínez, porque Ignacio Martínez empezó a promulgar, junto con Maximiliano, que ya para esta época ya había muerto, que fuera la separación total de Iglesia y Estado. Y también otra de las de Ramírez, él empezó a poner que la mujer, le empezó a dar importancia a la mujer en cuanto a que ellas también deberían de recibir educación. En la ciudad de Guanajuato se encontraba el señor Gavino Barreda. Ojo, es Barreda, no Barrera. Barrera es el bandido. Gavino Barreda estaba en México y estaba haciendo algo que él llamó oración cívica, un discurso que él promulgó allí, el cual llama la atención al ministro de Justicia y le propone que se reúnan porque era necesario reorganizar y organizar una ley para todo el país. Bueno, y esa ley, lamentablemente, solamente tuvo vigencia en lo que era el DF y sus municipios, aunque tenía el carácter de nacional. ¿Cuáles fueron las fallas de esta ley? Bueno, se hizo en un solo día, tomando mucho de lo que Gavino Barreda hizo en la oración cívica, de los principios que ahí se realizó. Viendo la decadencia de estudios, entonces ellos buscaron qué tipo de persona se quería formar. El tipo de hombre que se quería formar era un hombre con fundamento en la razón y en la ciencia. También se dieron cuenta de que existían pocas escuelas y que no cubrían las necesidades. El 80% del país era analfabeto. Existía mucha confusión en cuanto a la enseñanza, qué se debería enseñar y cómo se debería enseñar. Aunque el clero no tenía fuerza física o fuerza material, sí tenía fuerza moral. Junto con Gavino Barreda se reunieron personalidades como Ignacio Alvarado y como Francisco Díaz Covarrubias. Ellos eran periodistas, más sin embargo había una fuerza muy importante en los periodistas. ¿Qué buscaba también esta ley? Ya lo dijimos, dejar a un lado los estudios, que se estudiara los estudios de fenómenos naturales sin dogmas religiosos, a un lado la religión, unidad en la enseñanza y reorganización de la educación nacional. También otra cosa muy importante, en esta época se funda la escuela secundaria para señoritas, que realmente aquí era inmediatamente que salías de la escuela secundaria podías ser maestro de primaria, o sea, prácticamente era una escuela normal. Y la Escuela Nacional de Preparatoria, que era la preparación a las universidades.